Acaban de publicar nuevas imágenes, y los fans están convencidos de que Hulk Hogan fue asesinado. Sinceramente, no sería tan sorprendente. Hogan se ganó muchos enemigos. Siempre tuve una diana en la espalda. Algunos incluso admitieron que todavía lo odian. ¿Considerarías llevar el hacha con Hulk Hogan? No. Estas nuevas imágenes muestran cosas inquietantes, y todas las señales apuntan a alguien. Analicémoslo. El último capítulo de Hulk Hogan. En la mañana del 24 de julio de 2025, el mundo de la lucha libre se vio sacudido hasta sus cimientos cuando los servicios de emergencia acudieron a una casa en Clearwater, Florida, tras lo que se convertiría en uno de los días más trágicos en la historia del entretenimiento deportivo. Aproximadamente a las 9:51 de la mañana, los bomberos y servicios de emergencia de Clearwater respondieron a una llamada por un paro cardíaco en la residencia de Terry Gene Bollea, más conocido en todo el mundo como Hulk Hogan, en Clearwater Beach. La escena que se encontró marcó el final de una era que había definido la lucha libre profesional durante más de 4 décadas. La gravedad de la situación se hizo evidente de inmediato cuando el comandante Nate Burnside, del Departamento de Policía de Clearwater, se presentó ante las cámaras para dar una noticia que resonaría en todo el mundo del entretenimiento. Sus palabras, mesuradas y profesionales, tenían el peso de anunciar la muerte de un icono cultural. El informe oficial de la policía describió a un hombre que, a pesar de su estatus legendario, fue humano en sus últimos momentos. Poco antes de las 10 de la mañana de hoy, el Departamento de Bomberos y Rescate de Clearwater, junto con el Departamento de Policía de Clearwater, acudieron a una vivienda en el número 1000 de El Dorado Avenue tras recibir una llamada de emergencia médica. En ese momento se descubrió que Terry Bollea, también conocido como Hulk Hogan, estaba sufriendo un grave problema médico. El personal le prestó asistencia médica y trasladó al señor Bollea al Morton Plant Hospital, donde falleció a las 11:17 de la mañana. La cronología de los hechos narra una historia de emergencia médica que se desarrolló a una velocidad aterradora. Los servicios de emergencia recibieron la llamada a las 9:51 am, en la que se informaba de un hombre en parada cardíaca. A pesar de la rápida respuesta y la intervención médica inmediata, Hogan fue declarado muerto en el Morton Plant Hospital a las 11:17 de la mañana, poco más de una hora después de la llamada de emergencia inicial. El Departamento de Policía de Clearwater está llevando a cabo una investigación por muerte, como es habitual en este tipo de casos. Por el momento, no hay indicios de juego sucio ni de actividades sospechosas relacionadas con esta llamada de servicio. La investigación posterior fue exhaustiva y no encontró indicios de juego sucio ni actividades sospechosas. Pero no todo el mundo se lo cree. Algunos fans están convencidos de que fue asesinado. Pero para comprender realmente la tragedia de este momento, debemos examinar los problemas de salud que se habían ido acumulando en los meses y años previos a aquella fatídica mañana. La historia de las últimas batallas de Hulk Hogan no solo se escribió en el ring de lucha libre, sino también en las habitaciones de hospital, los quirófanos y los momentos privados en los que un hombre se enfrentó a su mortalidad lejos de los focos que habían definido su vida. Las semanas previas a la muerte de Hogan estuvieron marcadas por preocupantes problemas de salud que, en retrospectiva, pintaban un panorama inquietante de un hombre cuyo cuerpo le estaba fallando. En junio de 2025, surgieron informes de que Hogan se había sometido a una cirugía cardíaca bastante grave, un procedimiento que sus representantes habían restado importancia en un principio, insistiendo en que no se trataba de una situación cercana a la muerte. Los informes contradictorios sobre el estado de Hogan en sus últimas semanas revelan la complejidad de sus problemas de salud. Aunque su esposa, Sky Daily, había negado rotundamente los rumores sobre su estado, publicando en Instagram que su corazón es fuerte y nunca ha tenido falta de oxígeno ni daño cerebral. La realidad era mucho más grave de lo que nadie había reconocido públicamente. Los problemas cardíacos que finalmente le costaron la vida a Hogan parecían ser un desarrollo relativamente reciente, en lo que había sido una larga saga de problemas de salud. A diferencia de sus bien documentados problemas de espalda y columna vertebral, que habían sido objeto de debate público durante años, la enfermedad cardíaca de Hogan no pareció surgir como una preocupación importante hasta 2025. Los detalles médicos que rodean los problemas cardíacos de Hogan pintan un panorama desolador de un hombre cuyo cuerpo había sido llevado más allá de sus límites. Fuentes cercanas a la familia revelaron que se había sometido a múltiples procedimientos relacionados con el corazón en el último año de su vida, cada uno de ellos un intento desesperado por ganar más tiempo para un cuerpo que había soportado décadas de castigo.
El paro cardíaco que mató a Hogan no fue solo un evento médico aleatorio, sino la culminación de una tormenta perfecta de factores que se habían ido acumulando durante años. No se puede ignorar la posible relación entre el uso documentado de esteroides durante su carrera como luchador y sus problemas cardíacos. Las investigaciones médicas han demostrado de forma sistemática que el uso prolongado de esteroides anabólicos aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos y muerte súbita. Y ahora, hay rumores de que los encargados de su bienestar podrían ser responsables de su muerte. Las pruebas son descabelladas, porque Hulk Hogan ya los había pillado intentando matarlo una vez. Un cuerpo destrozado por la gloria. La historia de la muerte de Hulk Hogan no se puede entender completamente sin examinar la batalla de décadas que libró su cuerpo contra el castigo que sufrió en su búsqueda de la gloria en la lucha libre. Cuando los servicios de emergencia llegaron a su casa de Clearwater aquella mañana de julio, intentaban salvar a un hombre cuyo cuerpo ya había sufrido más traumas e intervenciones quirúrgicas de las que la mayoría de la gente podría imaginar sobrevivir. Las cifras por sí solas cuentan una historia impactante de deterioro físico. En una de sus entrevistas, Hogan reveló que se había sometido a 25 operaciones en los últimos 10 años de su vida, la mayoría de ellas para intentar reparar el daño que décadas de lucha libre habían infligido a su columna vertebral, sus articulaciones y sus órganos internos. No se trataba del desgaste normal de la competición deportiva, sino del deterioro sistemático de un cuerpo humano que había sido llevado mucho más allá de sus límites naturales. También sabes lo que es controlar el dolor. Sí, eso es otra historia, hermano, porque he tenido 25 operaciones en los últimos 10 años. Así que cuando la gente dice que el crujido es falso, me molesta mucho. Porque al final del día, está predeterminado si tú y yo estamos luchando. Nos dirán quién va a ganar o perder. Pero todo lo que pasa en medio duele. El centro de las dificultades médicas de Hogan era su columna vertebral, que había soportado el peso de su movimiento final característico durante más de 3 décadas. La caída con la pierna que lo hizo famoso se había convertido en la fuente de su mayor tormento físico. Una cruel ironía, ya que el mismo movimiento que definió su carrera acabaría contribuyendo a su caída física. ¿Hay algo en tu carrera que cambiarías si pudieras volver atrás? Sé que la caída de pierna no parece un movimiento difícil. Todos esos años cayendo con la pierna en el ring, con la tabla clavada o apoyada en el coxis. Dios mío, ¿qué era eso? Una piedra en el ring. Dios mío, era una pegatina de la tabla. Todos esos años cayendo con la pierna. Lo habría cambiado y nunca habría caído con la pierna. El historial quirúrgico de Hogan parece un libro de texto de lesiones deportivas llevadas al extremo. Se le fusionó, reconstruyó y reconstruyó la columna vertebral en múltiples ocasiones, y cada intervención le proporcionó un alivio temporal, pero finalmente no logró reparar el daño fundamental que se había acumulado durante décadas de abuso. La más dramática de estas intervenciones tuvo lugar en 2010, cuando Hogan se sometió a una cirugía de fusión espinal de 12 horas, que fue nada menos que una reconstrucción médica. La intervención consistió en la fusión, la reestructuración y la reconstrucción completa de su columna vertebral, un último intento de proporcionar integridad estructural a un sistema esquelético que había quedado comprometido más allá de lo que se podía reparar normalmente. Hulk, sí señor, te sometiste a una fusión espinal de 9 horas. No es broma. Sí, no, 12 horas. 12 horas. Recientemente, fue la 8ª operación de espalda. Oh, Dios. Porque ya sabes, la lucha libre tiene... Aunque es falsa, las lesiones son reales. Las lesiones son reales. Aquí vamos otra vez. Es una actuación. Pero la columna vertebral fue solo el comienzo de la odisea médica de Hogan. Le habían sustituido ambas rodillas, junto con ambas caderas, en intervenciones que se habían hecho necesarias debido al trauma repetitivo de su carrera como luchador. Le habían reconstruido los hombros varias veces, e incluso sus rasgos faciales habían requerido intervención quirúrgica tras años de golpes en la cabeza. Bueno, no he recuperado la movilidad. Lo he pasado muy mal. Ya sabes, hacer cosas normales. No puedo por la espalda. Por la espalda. La espalda está fusionada. Sí, la espalda. ¿Y cuántos discos están fusionados? Todo está fusionado. Me han operado 10 veces de la espalda. La transformación física que provocaron estas operaciones era visible para cualquiera que hubiera seguido la carrera de Hogan. De 2 metros de altura, el efecto acumulado de la compresión espinal y las intervenciones quirúrgicas había reducido su estatura a aproximadamente 1,93 m. Una pérdida de 7,6 centímetros, que le recordaba constantemente el precio que su cuerpo había pagado por su éxito.
El dolor que acompañaba a estas lesiones era diferente a cualquier cosa que la mayoría de la gente pudiera comprender. En entrevistas sinceras, Hogan describió un nivel de sufrimiento que iba mucho más allá de las molestias normales, pintando el cuadro de un hombre atrapado en un cuerpo que se había convertido en su enemigo. ¿Cuánto dolor sientes ahora mismo? Todo me duele como si fuera chicle. Es difícil de explicar. Es como si fuera a lavarme los dientes y me apoyara en el lavabo para cepillarme los dientes. No puedo empujar. La realidad cotidiana de vivir con un daño físico tan extenso era algo que Hogan luchaba por transmitir a quienes le rodeaban. Las tareas sencillas que las personas sanas dan por sentadas se habían convertido en retos monumentales que requerían una planificación cuidadosa y un esfuerzo considerable. Así que cuando termino de cepillarme los dientes, tengo que inclinarme así y luego tirar hacia atrás. Ya sabes, no puedo empujar como para abrir una puerta de cristal. En el gimnasio todos son movimientos cortos, ya sabes, no puedo estirar los brazos. Sí, y luego pasa lo mismo con las rodillas, las caderas, la espalda, el cuello. Pero eso es porque probablemente luché durante demasiado tiempo y no me di cuenta de que todo eso era falso. La cascada de problemas de salud derivados de sus lesiones originales creó un efecto dominó que afectaría a Hogan durante el resto de su vida. La pérdida de sensibilidad en la parte inferior del cuerpo tras una de sus últimas operaciones de espalda fue quizás el acontecimiento más devastador, ya que no solo supuso una limitación física, sino un cambio fundamental en su relación con su propio cuerpo. La demanda por negligencia médica que Hogan presentó contra el Laser Spine Institute en 2013 da una idea de lo desesperada que se había vuelto su situación. Alegó que el centro le había realizado procedimientos innecesarios e ineficaces que en realidad empeoraron su estado, lo que le costó no solo dinero, sino también un tiempo precioso y un daño adicional a su columna vertebral, ya comprometida. La demanda reveló que Hogan se había sometido a 6 procedimientos en 19 meses en el centro, cada uno de los cuales solo le proporcionó un alivio temporal antes de que el dolor regresara, lo que sugiere que los tratamientos consistían básicamente en quemar nervios que acabarían regenerándose, creando un ciclo de mejora temporal seguido de un retorno a los niveles de dolor iniciales. Los problemas para controlar el dolor que acompañaban a estas lesiones llevaron a Hogan por un peligroso camino de dependencia de los medicamentos recetados que casi le cuesta la vida años antes de su eventual paro cardíaco. Su adicción a los analgésicos, que él describió como un círculo vicioso, se volvió tan grave que los farmacéuticos le advirtieron sobre las dosis potencialmente letales que le habían recetado. Y lo que me detuvo, lo que me dejó completamente fuera de combate, lo que me hizo decir basta ya, fue cuando me administraron el fentanilo. Casi me matan con eso. Fue entonces cuando dije, se acabó. Ni siquiera sabía que me lo habían dado, pero la morfina y el Dilaudid y nada de eso me hacía efecto en la espalda. Me habían operado muchas veces. La experiencia con el fentanilo que describió Hogan fue un aterrador atisbo de lo cerca que había estado de la muerte años antes de su fallecimiento. Las dosis que le recetaron eran tan extremas que los profesionales médicos se mostraron sorprendidos de que siguiera vivo mientras las tomaba, lo que pone de relieve lo desesperados que estaban los médicos en sus intentos por controlar su dolor. Y el farmacéutico me dijo, nunca he visto a nadie tomar tanto fentanilo y seguir vivo. Y esa era la receta que me daban, porque mi espalda estaba muy mal. Me hicieron tantos cortes y comprometieron la integridad estructural de mi espalda al quitarme tanto hueso que quedé hecho un desastre. Ya te imaginas. El desgaste físico de la lucha libre no se limitaba a las lesiones evidentes sufridas durante los combates. Las exigencias del estilo de vida de la profesión, incluida la agotadora agenda de viajes que le llevaba a luchar entre 400 y 450 veces al año en su mejor momento, crearon una tormenta perfecta de estrés físico que ningún cuerpo humano está diseñado para soportar. Bueno, estábamos hablando antes, cuando me dedicaba a esto a tiempo completo. Antes de que aparecieran John Cena, The Rocket y esos tipos. Estaba volando 300 días al año. 300, y luchaba entre 400 y 450 veces al año. El desarrollo de problemas de movilidad en los últimos años de Hogan pintó un cuadro trágico de un hombre cuyo cuerpo simplemente se había desgastado tras décadas de abuso. Los informes de que necesitaba un bastón para caminar y había perdido la sensibilidad en las piernas representaron el capítulo final de una larga historia de deterioro físico. La cirugía de cuello a la que se sometió Hogan en mayo de 2025, pocos meses antes de su muerte, se describió como una pequeña intervención de fusión. Pero las complicaciones que siguieron, entre ellas daños en la tráquea que le afectaron a la capacidad de hablar,
sugirieron que incluso las intervenciones menores conllevaban riesgos importantes para un cuerpo que había sufrido tantos traumatismos. El mero alcance del historial quirúrgico de Hogan parece un desastre médico. 25 operaciones en 10 años, incluidas 10 específicamente en la espalda, sustitución de ambas rodillas y caderas, reconstrucción de ambos hombros, cirugías faciales por golpes y procedimientos abdominales. Cada intervención representaba no solo una intervención médica, sino una batalla en una guerra continua contra un cuerpo que fallaba sistemáticamente. Quizás lo más revelador fue la propia valoración que Hogan hizo de su estado en sus últimos años. A pesar de todas las cirugías, todas las intervenciones médicas y todos los intentos de restaurar la función de su cuerpo dañado, se mantuvo filosófico sobre el precio que había pagado por su éxito. Pero ya sabes, dicho todo esto, el cuerpo es algo increíble. Y con todo el metal y todas las cirugías abdominales y de hombro y todo lo que me ha pasado, lo bueno es que estoy viviendo una buena vida. Soy feliz. Puede que no pueda correr tan bien como él, o caminar tan bien como tú, pero al fin y al cabo, tengo 7 años. Entreno todos los días, y como muy bien. La transformación del espécimen físico que dominó la lucha libre en la década de 1980 al hombre que luchaba por realizar las funciones básicas de la vida diaria en sus últimos años representa uno de los ejemplos más dramáticos de cómo las exigencias físicas de la lucha libre profesional pueden destruir incluso los cuerpos humanos más fuertes. Pero sus problemas de salud solo cuentan una parte de la historia, porque la vida de Hulk Hogan está llena de controversias. Desde el racismo hasta la traición a sus amigos, el historial de la leyenda de la lucha libre no es tan limpio como cabría esperar. El legado inmortal. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que el mundo perdió el 24 de julio de 2025, debemos viajar al lugar donde todo comenzó, a un niño llamado Terry Jim Bollea, nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, que crecería para convertirse en el rostro más reconocible de la historia de la lucha libre profesional. La transformación de ese niño en el icono mundial conocido como Hulk Hogan no solo representa un viaje personal, sino la evolución de toda una industria. Los primeros años de Terry en Port Tampa, Florida, donde su familia se mudó cuando era pequeño, no dejaban presagiar el estrellato que le esperaba. Su padre, Pietro Peter Bollea, trabajaba como capataz de la construcción, mientras que su madre, Ruth, era ama de casa y profesora de baile. La familia era de clase trabajadora y tenía unos valores que más tarde se convertirían en fundamentales para la personalidad de Hogan como luchador estadounidense. Las semillas del futuro de Hogan se plantaron durante su adolescencia, cuando descubrió la música y la lucha libre. De joven, participó activamente en deportes, destacando especialmente como lanzador en la Liga Infantil de Béisbol, donde mostró los primeros indicios de la capacidad atlética que más tarde le haría famoso. Pero fue su descubrimiento de la lucha libre profesional a los 16 años lo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Inspirado por luchadores como Dusty Rhodes y Superstar Billy Graham, el joven Terry quedó cautivado por los personajes carismáticos y las historias dramáticas que caracterizaban la lucha libre profesional. El físico de estos hombres, en particular el aspecto de culturista de Billy Graham, le hizo pensar que la lucha libre podría ser su camino hacia algo más grande que el trabajo en la construcción, que parecía ser su destino. Antes de que la lucha libre consumiera su vida, Terry se había dedicado a la música con verdadera pasión, tocando el bajo sin trastes en bandas de rock locales, entre ellas un grupo llamado Ruckus, que ganó popularidad en la región de Tampa Bay. Las habilidades que desarrolló como intérprete, leer al público, captar la atención, crear una conexión emocional con la audiencia, resultarían inestimables cuando más tarde se subió a los rings de lucha libre de todo el mundo. La transición de músico a luchador no fue inmediata ni fácil. El entrenamiento de Hogan con Hiro Matsuda era legendario por su brutalidad, ya que, según se dice, Matsuda le rompió la pierna durante su primera sesión para poner a prueba su compromiso con el negocio. Esta temprana prueba de su dedicación fue un presagio del castigo físico que definiría toda su carrera. El debut de Hogan en la lucha libre profesional tuvo lugar el 9 de agosto de 1977, contra Brian Blair en Fort Myers, Florida, lo que marcó el comienzo de un viaje que duraría más de 3 décadas y revolucionaría la industria del entretenimiento. Los primeros años se caracterizaron por una evolución constante, ya que Terry experimentó con diferentes personajes y nombres artísticos, entre ellos Sterling Golden y Terry Boulder, en busca del personaje que lo convertiría en una estrella. El momento decisivo llegó en diciembre de 1983, cuando Vince McMahon Jr.
fichó a Hogan para la World Wrestling Federation, sentando las bases del fenómeno que se conocería como Hulkamania. El momento era perfecto. La lucha libre estaba lista para una estrella crossover que pudiera atraer al público mayoritario, y Hogan poseía el carisma, el aspecto y el talento natural para el espectáculo necesarios para desempeñar ese papel. El 23 de enero de 1984, Hulk Hogan derrotó a The Iron Sheik y ganó su primer campeonato de la WWF en el Madison Square Garden, dando inicio a una era que transformaría la lucha libre profesional de una curiosidad regional en un fenómeno de entretenimiento mundial. La imagen de Hogan celebrando el campeonato, con su bigote rubio y su pañuelo, se convirtió instantáneamente en un icono y representa uno de los momentos más importantes de la historia del entretenimiento deportivo. El punto álgido de la primera etapa de Hogan en la WWF llegó en WrestleMania 3 en 1987, cuando derribó a Andre el Gigante ante 93,000 aficionados en el Pontiac Silverdome, creando lo que muchos consideran el momento más emblemático de la historia de la lucha libre profesional. La imagen de Hogan levantando al gigante de 236 kilos y lanzándolo contra la lona trascendió la lucha libre y se convirtió en un momento definitorio de la cultura pop de los 80. El impacto cultural de Hogan se extendió mucho más allá del ring de lucha libre. Apareció en portadas de revistas como Sports Illustrated, TV Guide y People. Copresentó Saturday Night Live el 30 de marzo de 1985 y tuvo su propia serie de dibujos animados los sábados por la mañana, Hulk Hogan's Rock N Wrestling, de 1985 a 1986. Sus frases se convirtieron en parte del léxico estadounidense y millones de niños escuchaban atentamente a su héroe cuando les instaba a rezar sus oraciones y tomar sus vitaminas. La transformación de héroe querido a villano de Hollywood se produjo en 1996, cuando Hogan conmocionó al mundo de la lucha libre al revelarse como el líder de la New World Order en el Bash at the Beach de la WCW. El giro fue tan efectivo que los fans literalmente lanzaron basura al ring, demostrando la implicación emocional que el público tenía con el personaje que él había creado. Los logros de Hogan en la lucha libre hablan por sí solos. 12 campeonatos mundiales, incluidos 6 campeonatos de la WWF, WWE y 6 campeonatos mundiales de peso pesado de la WWE. Fue el primer luchador en ganar 2 Royal Rumble consecutivos, en 1990 y 1991, y encabezó 8 de los 9 primeros eventos de WrestleMania. Su combate con Andre el Gigante, el 5 de febrero de 1988 en The Main Event, atrajo a una audiencia récord de 33 millones de espectadores, lo que supuso un récord de audiencia para la lucha libre en la televisión estadounidense. Sin embargo, la historia de Hogan no fue solo de triunfos y gloria. Su carrera estuvo marcada por importantes controversias que acabarían empañando su legado. En 1994, durante el juicio de Vince McMahon por distribución de esteroides, Hogan testificó bajo inmunidad y admitió haber consumido esteroides anabólicos durante casi 14 años. Afirmó que el consumo de esteroides era bastante común entre los luchadores en la década de 1980 y que la mayoría de los luchadores que conocía los consumían. Esta confesión dañó su imagen familiar, pero no fue nada comparado con el escándalo que casi acabó con su carrera décadas más tarde. En julio de 2015, se filtró un vídeo sexual de 2007 en el que se veía a Hogan utilizando insultos racistas, incluida la palabra nigger, mientras hablaba de la vida sentimental de su hija. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi vida personal estaba destruida. Estaba muy enfadado con mi hija. La WWE rescindió su contrato el 24 de julio de 2015 y eliminó toda referencia a él de su sitio web, incluido su estatus en el Salón de la Fama. Se retiraron los productos de tiendas como Target y Walmart, y Mattel dejó de fabricar sus figuras de acción. El hombre que había pasado décadas como modelo a seguir para los niños se encontró completamente borrado de la empresa que había ayudado a construir. No tenía ni idea de que me estaban grabando. Había llegado a un punto en el que quería suicidarme. Me senté solo en el baño cuando mi exmujer se había ido y los niños no estaban, y estaba completamente destrozado y destruido. El escándalo racista no fue su única controversia. Su conflictiva relación con Jesse Ventura se remonta a la década de 1980, cuando, según se dice, Hogan informó a Vince McMahon sobre los esfuerzos de Ventura por sindicalizar a los luchadores. Esta traición dio lugar a una enemistad que dura ya décadas y que continúa en la actualidad. Jesse Ventura descubrió esta traición durante una declaración federal cuando Vince McMahon,
bajo juramento, reveló que Hogan fue quien delató los esfuerzos de sindicalización. Y cuando mi abogado dijo, «Señor McMahon, ¿ha habido alguna vez un sindicato en la lucha libre?», Vince respondió que no. Le preguntó si alguien lo había intentado alguna vez, y Vince respondió que, bueno, creía que Jesse Ventura había hablado de ello una vez. Mi abogado dijo, «¿Ha oído al señor? ¿Ventura? Number». Entonces, ¿cómo lo sabe? Sin dudarlo, Vince respondió, «Me lo dijo Hulk Hogan». Ventura nunca ha perdonado esta traición, y su relación sigue irremediablemente rota. Si volvieras a trabajar con la WWE, ¿considerarías hacer las paces con Hulk Hogan? Number, ¿al menos hablar? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Hulk Hogan? No lo sé. A pesar de estas controversias, Hogan fue finalmente readmitido en el Salón de la Fama de la WWE el 15 de julio de 2018, tras numerosas disculpas y esfuerzos por trabajar con los jóvenes. Recibió el apoyo de figuras negras de la lucha libre como The Rock, Dennis Rodman, Booker T y Kamala, aunque críticos como Mark Henry y Titus O'Neil expresaron sus reservas. Sus negocios fuera de la lucha libre eran muy amplios, incluyendo restaurantes como Pastamania y Hogan's Beach, bebidas energéticas y el lanzamiento de Real American Beer en 2024. También apareció en numerosas películas, incluyendo su memorable papel como Thunderlips en Rocky III, que irónicamente le costó el despido de la WWF por parte de Vince McMahon Sr. Recuerdo que cuando iba a hacer esa película, Vince McMahon Sr. me despidió por esa película. En el ámbito político, Hogan se alineó con Donald Trump, hablando en la Convención Nacional Republicana de 2024 y en varios mítines de Trump. Esta implicación política consolidó aún más su estatus como figura polarizante en la cultura estadounidense. Hay reacciones encontradas ante la muerte de Hulk Hogan, pero sin duda será recordado como una leyenda de la lucha libre. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.